Actividad colaborativa fase 3, informe estadístico de formulario de recopilación de datos. Somos el grupo 15, yo soy Henry Mauricio Monroy y mi compañera María Fernanda Gómez Moreno. Siguiente, por favor. Hicimos un formulario por Google Docs y esta encuesta se realizó a 37 personas y se obtuvieron los siguientes datos respecto a su edad. Siguiente. Encontramos que dentro de los 20 a los 28 años habían 12 personas, de los 29 a los 37 años habían 6 personas, de los 38 a los 46 años habían 15 personas, de los 47 a los 55 años habían 3 personas, de los 56 a los 64 no había nadie y de los 65 a los 73 años había solo una persona. Siguiente. De los gráficos, de los datos, podemos observar que la mayoría de los participantes están en un rango de edades entre los 20 años y los 42 años. La persona de más edad que participó tiene 68 años y la de menos edad, como apreciaremos más adelante en la gráfica, tiene 20 años. La edad media es de 36.2, la mediana 38 y la moda 26. Siguiente. Dentro de los puntajes obtenidos, pues podemos observar que las calificaciones estaban del 1 al 10, ¿sí? Y observamos que, por ejemplo, una persona sacó 0 puntos, 3 personas sacaron 1 punto, 9 personas sacaron 2 puntos, 7 personas sacaron 3 puntos, 6 personas sacaron 4 puntos, 3 personas sacaron 5 puntos, una persona sacó 6 puntos, 2 personas sacaron 7 puntos, una persona sacó 8, una 9 y 3 personas sacaron 10 puntos. Siguiente. En esta gráfica podemos observar también la relación que hay entre la cantidad de personas y los puntos que sacaron. Aquí, por ejemplo, como les comentaba anteriormente, una persona sacó 0 puntos, que es el primer ítem. 3 personas sacaron 1 punto. Más o menos 9 personas sacaron 2 puntos y así sucesivamente. En la gráfica de barras se muestra los puntos con barras azules y las personas con barras naranjas. Igualmente aquí en el gráfico de torta observamos los porcentajes de la cantidad de puntos que sacaron cada persona. Siguiente. También dentro de la gráfica del 100% de personas que participaron en la prueba, el 13.51% obtuvo puntajes de 8 a 10 puntos y el 86.49% puntajes por debajo de los 8 puntos. En esta gráfica podemos observar cómo fueron las puntuaciones aproximadamente, ¿sí? Observamos que muy pocas personas obtuvieron 10 puntos, solo 3 personas obtuvieron 10 puntos. Una persona obtuvo 9 puntos, una persona obtuvo 8 puntos y así sucesivamente. Y aquí también observamos los rangos de edad también y las puntuaciones que se fueron obteniendo según la edad. Siguiente. En cuanto al género, observamos que se obtuvieron los siguientes datos. De los 37 encuestados, 27 personas se identifican con el género femenino, 9 personas se identifican con el género masculino y una persona prefiere no decir su género. A continuación nos encontramos con la tabla de niveles de dificultad de las preguntas según el número de personas que las respondieron correctamente. Observamos que de 0 a 7 encontramos un nivel bajo y la complejidad de las preguntas era alto. De 8 a 15 era medio bajo y el nivel de complejidad de las preguntas era medio alto. La cantidad de personas de 16 a 22, el nivel de respuestas fue medio y el nivel de las preguntas era medio. De 23 a 30, las preguntas correctas fue de medio alto y la complejidad medio bajo. Del 31 a 37, el nivel de respuestas fue alto y la complejidad fue baja. A continuación, vamos a presentar las preguntas que nosotros realizamos en la encuesta. En la primera pregunta era, en la primera línea del consultorio de un reconocido centro de psiquiatría, se tienen 8 sillas y se quiere sentar a 8 niños diagnosticados con TDAH. ¿De cuántas maneras posibles se podrían ubicar?
Para la primera pregunta, se observa que 15 personas respondieron de manera correcta, correspondiendo esto al 40.5% de total de los encuestados, ubicando la pregunta en un nivel de respuesta correcta medio bajo y un nivel de dificultad medio alto. La segunda pregunta dice, de un grupo de 10 aspirantes a un cargo a una empresa, se quiere seleccionar a 3 de ellos. ¿De cuántas formas diferentes se puede seleccionar a los aspirantes al cargo? De allí dedujimos que para la segunda pregunta se observa que 17 personas respondieron de manera correcta. Esto corresponde al 45.9% del total de los encuestados, ubicando la pregunta en un nivel de respuesta correcta medio y un nivel de dificultad medio. La tercera pregunta es, en un colegio se realiza una prueba de habilidad cognitiva entre 4 cursos de un mismo grado. ¿De cuántas formas se pueden quedar los cursos al final de la prueba? Para esta pregunta se observa que 14 personas respondieron de manera correcta, correspondiendo esto al 37.8% del total de los encuestados. Esta pregunta se ubica en un nivel de dificultad medio alto. La cuarta pregunta, en un jardín de niños se tienen figuras geométricas de manera de distintos colores. 5 cubos, 4 pirámides y 3 esferas. ¿De cuántas formas diferentes pueden los niños combinar estas figuras sin que se repita alguna? Para esta pregunta se observa que 16 personas respondieron de manera correcta, correspondiendo esto al 43.2% del total de los encuestados. Esta pregunta se clasifica en un nivel de dificultad medio. Para la quinta, se realizó la siguiente pregunta. En una prueba de atención se pregunta a los participantes cuántos grupos distintos de letras se pueden formar con las letras de la palabra Mardones. Para esta pregunta se observa que 18 personas respondieron de manera correcta, correspondiendo esto al 45.9% del total de los encuestados. Esta pregunta tiene un nivel de dificultad medio. La sexta, si un grupo de 40 estudiantes de psicología virtual se van a seleccionar 3 para el consejo, ¿de cuántas formas diferentes se puede construir este grupo? Para esta pregunta se observa que 15 personas respondieron de manera correcta, correspondiendo esto al 40.5% del total de los encuestados, con una dificultad medio alta. La séptima se hizo la pregunta sobre un asilo donde viven 8 adultos mayores con Alzheimer. Se deben escoger 3 para un tratamiento experimental contra esta enfermedad. ¿De cuántas formas se pueden escoger a los aspirantes? Para esta pregunta se observa que 15 personas respondieron de manera correcta, lo cual corresponde al 42.9% total de los encuestados. Y esta pregunta tiene una dificultad medio alta. La octava, de un grupo de 5 niños de condiciones cognitivas especiales, ¿de cuántas formas diferentes se puede organizar grupos de 3 para pasar a consulta? En esta octava pregunta se observa que 10 personas respondieron de manera correcta, lo cual corresponde al 28.6% del total de los encuestados. Para la novena pregunta, se tiene un grupo de 4 personas, cada una diagnosticada con una patología diferente, una persona con ansiedad, una con bipolaridad, una con síndrome compulsivo y otra con depresión. Si se desea combinar el grupo de a 2 personas, ¿cuántas combinaciones se pueden realizar? Para esta pregunta observamos que 18 personas respondieron de manera correcta, lo cual corresponde al 51.4% de los encuestados y se ubica esta pregunta con una dificultad media. Para la décima y última, en un centro de terapias para el Alzheimer, los pacientes disponen de 20 libros de sopas de letras, 15 libros con sudokus, 10 tableros de ajedrez con sus respectivas fichas. ¿De cuántas maneras diferentes pueden los pacientes combinar estos pasatiempos sin que se repita alguno? En esta ocasión encontramos que 10 personas respondieron de manera correcta, correspondiendo esto al 28.6% del total de los encuestados, ubicando la pregunta en un nivel de respuesta correcta medio y un nivel de dificultad medio. A continuación, vamos a hablar sobre las conclusiones
generales que pudimos deducir. La primera de ellas, desde el momento de apertura del formulario hasta el cierre del mismo, pasaron 8 días calendario. Y de esta actividad participaron 37 personas de características económicas, educativas y sociales completamente diferentes. La persona de menor edad que participó en la actividad cuenta con 20 años de edad y se identifica con el género femenino. La persona de mayor edad que participó en la actividad cuenta con 68 años de edad y se identifica con el género femenino. El 73% de los encuestados se identifican con el género femenino, el 24.7% de los encuestados con el masculino y el 2.7% prefirieron no decir su género. En principio, la prueba se planteó como nivel bajo en cuanto a complejidad de las preguntas, pero el desarrollo mostró que para la mayoría de los encuestados, la prueba tuvo un nivel de complejidad de corte medio alto. A continuación, mi compañero Henry les va a mencionar las otras conclusiones. Sí, a partir de la cantidad de personas que respondieron de manera cada pregunta y después de hacer un análisis de las respuestas, se pudo concluir que el 50% de las preguntas no superó el nivel medio de respuestas correctas y el nivel medio de complejidad de la pregunta. El restante 50% de las preguntas no superó el nivel bajo de respuestas correctas y un nivel medio alto de complejidad de la pregunta. Adicionalmente, a partir de esta experiencia estadística como estudiante, se puede concluir varias cosas. Una de ellas sería que se hace necesario saber a qué tipo de población, muestra e individuo se pueden realizar las encuestas, sobre todo por el tipo de preguntas que la prueba plantea. También debe haber coherencia en el planteamiento de las preguntas, así como de las respuestas. La cantidad de preguntas influye también muchísimo en el interés de las personas para contestar cada prueba. También la complejidad de las preguntas. Finalmente, podemos pues, deducir que el ejercicio de la actividad estadística genera gran interés al que lo ejecuta, pues se presenta como una gran herramienta que junto con el método científico nos puede ayudar a nosotros como futuros psicólogos a dar respuesta a interrogantes que surgen en el diario vivir de nuestras sociedades. Como último comentario, debo resaltar que este informe está hecho basado en las unidades 1, 2 y 3 de la materia de estadística y probabilidades de UDI virtual. Gracias.